Hola a todos. Hoy tengo otro vídeo sobre el top 10 de módulos útiles de China. No voy a revisar todos, sino solo los módulos cuyo precio no supera $1. Primero, quiero señalar que solo se considerarán módulos relativamente nuevos e interesantes. Es decir, vamos a saltarnos el cargador popular TP4056 y el convertidor basado en el MT3608. De esos ya todo el mundo sabe. Solo voy a mostrar los módulos que he probado personalmente. Para muchos de ellos hice una reseña en vídeo aparte y la publiqué en mi segundo canal. Los enlaces a esas reseñas, así como los enlaces para comprar los módulos mostrados, los encontrarán en la descripción. Voy a empezar la reseña con los módulos de carga, y ahora tienen delante, probablemente, el módulo más compacto para cargar baterías de iones de litio clásicas. Este aparato está diseñado para integrarse en dispositivos miniatura como auriculares Bluetooth, audífonos, lápices electrónicos y todo tipo de pequeños controles remotos. El cargador solo es adecuado para baterías de iones de litio convencionales. Carga la batería con el método correcto, corriente estable, voltaje estable. El voltaje de finalización de la carga es de 4,2 voltios. Cuenta con una indicación del proceso de carga. La placa está basada en el chip LP4054. La corriente máxima de carga es de 600 mA, pero se puede modificar seleccionando la resistencia del resistor de corriente, igual que en el popular TP4056. La placa no teme los cortocircuitos, simplemente reduce la corriente, y el módulo puede permanecer en ese estado indefinidamente. Lo malo es que se trata de una carga lineal, y el propio chip puede calentarse hasta 100 grados, dependiendo de la corriente de carga. Pero el módulo tiene un conector Type-C, y la mayor parte del calor se disipará a través del cable de alimentación. Además, el propio chip tiene control de temperatura, y si se calienta demasiado, reducirá la corriente para no dañarse. En general, es un aparato bastante inteligente. No noté ningún problema en su funcionamiento, así que, si necesitas un cargador para litio baratísimo, que no puede ser más pequeño, este aparato te servirá. Es importante señalar que esto es solo un cargador, es decir, no cumple la función de BMS. El segundo módulo también es un cargador, pero no uno simple. Es aproximadamente el doble de grande que la opción anterior, pero es una placa de powerbank completa. Sí, un módulo de powerbank así de compacto. Es decir, la placa puede cargar la batería y aumentar su voltaje para cargar dispositivos. Nuevamente, está diseñado para funcionar con una sola celda de litio. Garantiza la carga de la batería con el método correcto hasta un voltaje de 4,2 voltios. Proporciona protección contra bajo voltaje, protección contra cortocircuitos e indicación de carga. La indicación no es simple, aquí hay hasta 3 LEDs. Un par de ellos muestran en qué modo está funcionando la placa, si está elevando y entregando corriente a la carga o si está cargando la batería interna. Y el tercer indicador muestra el nivel de carga mediante una secuencia de parpadeos. La corriente máxima de carga es de 2,4 amperios. La corriente de salida, cuando funciona como convertidor elevador, también se declara hasta 2,4 amperios, pero le cuesta dar más de 2 amperios. El convertidor es síncrono, con una alta eficiencia. Está construido sobre el chip ETA 9742. También es un chip bastante avanzado. Es una buena opción si buscas precisamente un módulo powerbank compacto con alta eficiencia y buenas características de salida. Aquí no hay protocolos de carga rápida. El máximo es 5 voltios en la salida. El Type-C, como es lógico, es bidireccional, funciona tanto para cargar la batería como para cargar tus dispositivos. La siguiente placa es un sistema de carga para baterías de níquel metal hidruro y níquel cadmio. Este tipo de baterías alcalinas en formato A o AAA siguen siendo muy populares, a pesar de la existencia de análogos de litio. Por supuesto, existen cargadores especializados para ellas, pero esta plaquita es mucho más versátil. La principal ventaja es que puede cargar conjuntos de 1 a 8 celdas, y se utiliza tanto para cargar celdas individuales como baterías completas. La alimentación del módulo puede ser de entre 4,5 a 5,5 voltios, es decir, desde un USB estándar, lo cual es bastante conveniente. La corriente de carga de las baterías es de 230 a 240 mA. Además de todo, cuenta con protección contra cortocircuitos, protección contra polaridad inversa e indicación de carga. El microchip es bastante inteligente y carga la batería con el método correcto, en este caso por el método delta. Si la batería está muy descargada, el módulo me cargará con corrientes de alrededor de 100 mA. La carga con la corriente máxima comenzará cuando el voltaje en el elemento sea superior a 1 voltio. La cantidad de elementos en serie se determina mediante un par de resistencias. En general, solo tengo impresiones positivas de la placa. Y este diminuto módulo está diseñado para construir baterías caseras de 1,5 voltios usando una batería de iones de litio. Es decir,
conectamos cualquier batería de litio a la entrada y siempre obtenemos 1,5 voltios en la salida. Además, no se necesita un sistema de carga aparte, el módulo puede cargar la batería de litio desde una fuente de 5 voltios. También cuenta con una indicación de carga. Las características del módulo son las siguientes: carga la batería de litio con una corriente de hasta 400 mA. En la salida, con 1,5 voltios, puede suministrar una corriente de hasta medio amperio de forma estable, aunque se declara más. Para cargas muy exigentes, claro, es poco, pero los controles remotos, ratones e incluso cargas relativamente exigentes funcionarán. Lo más impresionante es que el consumo del módulo desde la batería en modo reposo es de solo 2 o 3 microamperios. Es decir, prácticamente no consume nada, y se puede y se debe dejar conectado a la batería. Tiene protección contra cortocircuitos, protección de la batería contra sobrecarga, descarga profunda y mucho más. No se calienta mucho ni siquiera con corrientes máximas, y esto es gracias a la conversión síncrona. Además, el módulo puede cargarse simultáneamente desde 5 voltios y entregar sus 1,5 voltios en la salida. Este módulo me gustó muchísimo y sin duda puedo recomendarlo. Creo que todos ustedes están perfectamente familiarizados con los populares reguladores lineales como el 7805. Es una solución sencilla si necesitas reducir el voltaje a un valor determinado. Existen reguladores con voltaje fijo y también ajustables, como el LM317. Su principal desventaja es el modo de funcionamiento lineal. Cuanto mayor es la diferencia entre el voltaje de entrada y el de salida, y mayor la corriente de salida, más pérdidas se generan en forma de calor en el microchip. Los chinos tienen análogos conmutados de este tipo de microchips. Por su tamaño y disposición de pines, corresponden a los reguladores lineales clásicos en encapsulado T220. Estas cosas son buenas porque son bastante universales. Es decir, si compras un regulador, por ejemplo, de 5 voltios, puedes jugar con el divisor resistivo y obtener cualquier voltaje en la salida. La corriente máxima de salida es de hasta 1 amperio. Por lo general, están basados en el microchip M3116 o similares. Es un convertidor reductor conmutado común, no es síncrono, pero la eficiencia es mucho mayor que la de los lineales. La eficiencia, por cierto, está en el rango de 75 a 90%. Se va a calentar, a veces hasta 100 o 110 grados, la propia microchip, pero puede funcionar durante mucho tiempo sin un disipador de calor. El voltaje de salida puede ser de hasta 40 voltios. Cuenta con protección contra cortocircuitos en la salida. ¿Y qué hay de la ondulación? Alrededor de 50 milivoltios pico a pico con una corriente máxima de 1 amperio, sin filtros adicionales ni condensadores en la alimentación. Por supuesto, en este parámetro no se pueden comparar con los reguladores lineales. Pero, admitámoslo, 50 milivoltios no es tanto para un convertidor tan sencillo. Y en un circuito donde hay condensadores en la entrada y la salida, la ondulación será mucho menor. Por supuesto, para cargas ultrasensibles, los reguladores lineales son los mejores. Para todo lo demás, este tipo también sirve. Diodo ideal. Probablemente hayan oído hablar de ellos. El asunto es que los diodos comunes tienen pérdidas en la unión, y a medida que aumenta la corriente, esas pérdidas también crecen. Estas pérdidas provocan el calentamiento del diodo y la disminución de la eficiencia de todo el sistema. Incluso los diodos Schottky, que tienen una caída de tensión pequeña en la unión, se calientan. Y todo esto sucede porque, como mencioné antes, al aumentar la corriente también aumenta la caída de tensión. Un diodo ideal, de hecho, es un transistor de efecto de campo que funciona en modo interruptor y que a menudo es controlado por un microchip especializado. Este microchip garantiza la apertura completa y correcta del interruptor cuando es necesario y un bloqueo confiable. Los transistores de efecto de campo tienen un parámetro llamado resistencia de canal abierto, que se mide en ohmios. Hoy en día, se pueden encontrar interruptores a buen precio cuya resistencia es de medio miliohmio o incluso menos. Para comparar, tomemos un diodo Schottky de alta potencia de BSI. En el gráfico de la hoja de datos técnicos se puede ver que, con una corriente de 50 amperios, la caída de tensión será de aproximadamente 0,4 voltios a una temperatura de 25 grados. Esos son alrededor de 20 vatios de pérdidas con una corriente de 50 amperios. Y eso que, por cierto, hemos elegido un diodo de alta gama. Como oponente, vamos a tomar un pequeño MOSFET con un nombre larguísimo. Tiene una corriente de drenaje de unos 100 amperios, y eso es una limitación del encapsulado. Así que, con la misma corriente de 50 amperios, la resistencia del canal abierto del transistor es de 0,56 miliohmios. Teniendo esto en cuenta, las pérdidas serán de 1,4 vatios, es decir, más de 10 veces menos. Y ahora comparen sus tamaños. El diodo es el que es más grande. Y este es uno de esos casos en los que el tamaño no importa. Creo que ahora queda claro por qué un diodo ideal como este es tan superior.
Principalmente, los diodos ideales se utilizan para asegurar el aislamiento de la alimentación en circuitos de alta corriente y bajo voltaje, y para la protección contra la polaridad inversa. A menudo se usan junto con paneles solares para conectar fuentes de alimentación en paralelo en cargadores y similares. Funcionan casi sin pérdidas, prácticamente sin calentarse. Indicadores de carga ultraminiatura para baterías de iones de litio. Recomiendo usar estos dispositivos solo donde el espacio sea realmente muy limitado y no haya posibilidad de utilizar un indicador de carga normal. Están diseñados para funcionar con una sola celda de litio clásica. La principal ventaja es solo una, su tamaño compacto. Tiene 4 LEDs indicadores. Están colocados demasiado cerca unos de otros. No es fácil distinguir cuántos LEDs están encendidos, especialmente si la vista no es muy buena. Pero el chip en el que se basa el indicador es bastante inteligente, mantiene la histéresis según un algoritmo especial. Además, el algoritmo es diferente en caso de carga y descarga de la batería. Módulo RCWL0516. Es un sensor de movimiento por microondas muy popular basado en el efecto Doppler. El sensor Doppler, a diferencia de los sensores convencionales, por ejemplo, los sensores infrarrojos, es súper sensible y todo lo ve. Emite una señal de microondas y analiza la reflexión de los objetos en movimiento. Gracias a esto, es capaz de detectar incluso los movimientos más pequeños. Es imposible pasar desapercibido ante el Doppler. Puede ver incluso a través de paredes, vidrio y plástico. No le afecta el entorno, y su rango de temperatura va desde -20 hasta +80 grados Celsius. El rango de voltaje de alimentación del módulo es de 4 a 28 voltios, con un consumo de corriente de hasta 3 mA. La frecuencia de trabajo es de 3,18 GHz. El alcance de detección es de 5 a 9 metros. El alcance se puede modificar seleccionando la resistencia indicada. El módulo permite instalar una fotoresistencia, si se necesita que el sensor funcione solo de noche. Con un sensor como este y un Arduino común se puede construir una excelente alarma de seguridad. Pero también tiene desventajas, reacciona a cualquier movimiento, no puede distinguir a una persona de otros objetos, y en general, entre objetos fríos y calientes. La activación a través de paredes en muchos casos también es una desventaja. Es sensible a las ondas de radio. Pero, a pesar de esto, considerando su precio bajísimo, definitivamente vale la pena experimentar con este sensor. Hoy en día, los cargadores de teléfonos no son simples adaptadores de 5 voltios, son fuentes de alimentación avanzadas con varios convertidores internos, chips inteligentes, compatibles con un montón de protocolos de carga rápida y capaces de suministrar voltajes de salida desde 5 hasta 20 voltios, y en algunos casos hasta 28. Un cargador de 65, 100 o más vatios ya no es una novedad. Pero el asunto es que, por defecto, estos cargadores solo entregan 5 voltios seguros en la salida. El propio dispositivo tiene un disparador interno, y el cargador solo entrega más voltaje si el dispositivo lo solicita. Pero ¿qué hacer si necesitas obtener más de 5 voltios del cargador? Para estos casos, los chinos tienen pequeñas placas de disparadores. Las hay para diferentes voltajes. También existen estos disparadores universales que solicitan distintos voltajes del adaptador de corriente. El voltaje necesario se selecciona con una combinación específica de interruptores. A menudo, estos son los voltajes estándar, 9, 12, 15 y 20 voltios. Al mismo tiempo, el cargador entregará la corriente máxima. Existen disparadores avanzados con los que se pueden establecer valores intermedios, pero son mucho más caros. Y un disparador universal como este cuesta menos de $1. Por la entrada Type-C, la salida son 2 puntos de soldadura donde se pueden conectar cables. Si realmente lo deseas, puedes solicitar 20 voltios del cargador. Luego, en la salida del disparador, puedes soldar, por ejemplo, un estabilizador reductor de corriente y voltaje como este, en cuya salida ajustas el voltaje, digamos, a 14,4 voltios y la corriente a unos 3 a 5 amperios, y así cargas una batería de coche. Por supuesto, tu adaptador debe ser capaz de suministrar la potencia necesaria. Eso es probablemente todo lo que quería decirte hoy. Califica este vídeo con tu me gusta o no me gusta. Comenta y comparte tu opinión. Y con esto me despido. Contigo, como siempre, estuvo Casianacá, y hasta la próxima. Adiós.